Buenos días, nos encontramos con el sacerdote Elías Roberto. Él es el vicario de la parroquia Santa Matilde, que está ubicada en calle López de Hoyo, acá en Madrid. Vamos a tener una conversación con él con respecto a varios tópicos, y todo esto viene con relación a la visita de su santidad León XIV a la ciudad de Madrid y a España. Los próximos días 6, 7, 8 y 9 estará acá en la ciudad de Madrid. Ha traído algunos mensajes, todos englobados en la paz, en la unión y en la alabanza, y queremos conversar con él también temas relacionados con la encíclica que ha publicado recientemente en mayo de 2026, que trae un mensaje muy especial para todos los creyentes y no creyentes. Este programa será difundido a través de nuestros canales de Gente que Comunica, Diáspora Venezolana y Habla Hispana para todo lo que es Iberoamérica. Buenos días, padre. Buenos días, Carmen. Quería conversar con usted, como hemos hecho en la introducción, sobre algunos temas. Y lo más importante que queremos destacar es la visita de su santidad a León XIV a la ciudad de Madrid y el mensaje que trae. Tenemos entendido que trae alrededor, cada visita tiene un discurso, cada visita tiene un mensaje de paz, son alrededor de 26 mensajes, y todos ellos están englobados en lo que es el tema de la paz, la unión. Dentro de la encíclica del Papa León XIV está la llamada Magnificat Humanitas, ¿verdad? La Magnífica Humanidad. Ha sido publicada en mayo de 2026 y trae mensajes contundentes a la sociedad. Se ha hablado mucho en las redes sociales sobre una parte de lo que está publicado en la encíclica que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero fuera de ello no queremos puntualizar lo que ha sido punto o objeto de distracción. Queremos más bien resaltar el verdadero mensaje que su santidad quiere dar a toda la sociedad, a los creyentes y no creyentes. Dentro de lo que es la visita papal hay tres ejes. El eje UNE, que es el que se va a recalcar acá en Madrid. Su visita de Madrid consta de 4 días con una agenda bastante, digamos, apretada. Va a estar con los jóvenes, va a estar con la sociedad civil, cultural, va a estar en el Palacio del Congreso de Diputados también con nuestros gobernantes, y también va a tener un encuentro en el IFEMA el día 9. O sea, creo que ha tocado todo lo que es el tema de la sociedad. El primer encuentro que tendrá su santidad apenas aterrice a la ciudad es en uno de los centros que lleva Cáritas, que es una de las organizaciones que conduce el tema migratorio, el tema de ayuda, el tema social y el tema de todos aquellos que están en alguna situación de vulnerabilidad. En el eje de UNE, padre, hay varios puntos importantes: la dignidad humana, la cultura del encuentro, la esperanza, la paz como camino, la responsabilidad comunitaria, todos como sociedad, y la mirada amplia. De allí nace el eslogan de Alzad la mirada, que el Santo Padre ha insistido en su encíclica, en la dignidad de cada persona, la dignidad humana. Es un punto que ha recalcado mucho. En un tiempo de tanta polarización, ¿qué cree usted que sigue siendo un punto de unión entre todos, más allá de nuestra diferencia? Bueno, primero darte las gracias por la invitación y saludar también con cariño a todos los seguidores que van a recibir este encuentro, ¿no? Bueno, primero tendríamos que matizar una cosa muy importante para que quede como marco y cree contexto respecto de lo que la Iglesia enseña a través del magisterio de los papas. Y lo primero es que la Iglesia es maestra de verdad, pero es maestra de verdad no porque ella se haya abrogado ese título o tenga esa pretensión, sino que es maestra de verdad
porque así la ha constituido su Señor. De tal forma que la Iglesia, la visión que tiene del mundo, del hombre, la tiene en relación a lo que Dios ha manifestado. No es la Iglesia la que ha creado conceptos a través del pensamiento humano o ha fabricado una visión unilateral sobre la realidad, sino que más bien ella enseña lo que su Maestro y Señor le ha manifestado, y en este sentido, de tal forma, la Iglesia se hace vocera en el mundo de Dios mismo, ¿no? Ella es la que proclama la verdad de Cristo, que es el quien nos ha dicho cómo es el cielo, cuál es nuestra realidad, a quién pertenecemos y cuál es nuestro destino. Y en este sentido, Jesucristo, el Dios hombre, es el que manifiesta con total autenticidad la naturaleza y la dignidad del hombre. Y en atención a esto, el ser humano tiene una dignidad única que tiene que ser reconocida y respetada por todos, ¿no? Y es una verdad antropológica. La verdad antropológica se basa en que el ser humano no es fruto del azar, no es fruto de coincidencias, ni de energías, ni de circunstancias o catástrofes universales, sino que es la consecuencia de una decisión, ¿no? El ser humano existe porque Dios le ha creado, y le ha creado porque le ha amado antes o desde siempre, más bien, ¿no? Sí. Desde toda la eternidad. Y en este sentido le ha hecho a su imagen y semejanza. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, de tal forma que tiene dentro de sí el ser persona, una capacidad que no tiene ninguna de las otras criaturas y que le permite relacionarse con sus semejantes, de tal forma que al tener dentro de sí esta imagen y semejanza de Dios, pues tiene también la capacidad para obrar y vivir como Dios vive, que es en comunión, en sociedad, Sí. y sobre todo en amor, ¿no? Dios es comunidad de personas, Dios es trinitario, 3 personas, una misma divinidad, una misma dignidad, pero es comunión, ¿no? Es relación. Sí. En ese mismo sentido, el ser humano no existe solo, no puede existir solo. Como dentro de él está el eco de esa comunión de la vida trinitaria, de la vida intradivina, pues también ejercita su ser humano en esa relación con sus semejantes, ¿no? De tal forma que en la comunidad descubre, por así decir, 2 factores principales. Primero, quién es, porque tiene con quién reflejarse, ¿no? El que está aislado no es capaz ni siquiera de autorreconocerse, ¿no? Sí. Sino que el ser humano sabe quién es, sabe cómo es en relación a otros, ¿no? Y en atención a eso mismo, a esa misma relación, pues el ser humano alcanza su pleno desarrollo, que es la relacionabilidad, ¿no? La capacidad de entrar en comunión con otros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es un punto común a la naturaleza humana, es un punto común a la realidad de lo que es el ser humano, ¿no? El hecho de que todos, como criaturas de Dios, tenemos dentro de nosotros esa capacidad, y esa llamada, esa vocación a la comunión. Sí. Podríamos decir entonces que el ser humano, como ser social, espiritual, forma parte de un todo, y pues la unión va basada en el propio respeto, en la paz, en el propio respeto y en esa comunión que usted está conversando. En la vida diaria del barrio, usted que tiene contacto directo con tantos feligreses acá, ¿qué gestos sencillos le muestran a usted que la convivencia es posible incluso entre quienes piensan distinto? Bueno, la capacidad de sabernos escuchar, que como sociedad
que se ufana de ser avanzada, progresista, pues lamentablemente estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Quizás por los fenómenos políticos, principalmente ¿no? como abordará el Santo Padre, el tema de la migración, sentirse extraño, en tierra extraña, Sí. ¿no? El desconocimiento del idioma, el desconocimiento de las personas. De la propia cultura. La propia cultura, exactamente, ¿no? Pero es fundamental eso, yo creo que la capacidad de escuchar al otro, que es quizás uno de los gestos más significativos de la acogida. Sí. Cuando aceptamos al otro, primero reconociendo la dignidad del otro, le aceptamos en su realidad, pues somos capaces de abrirnos a nosotros mismos ante la belleza que supone el otro, ¿no? El otro. Con lo cual escuchar al otro se convierte en esa aventura de descubrir la oportunidad que Dios me presenta para crecer en el amor, ¿no? Sí. Porque el amor no es solamente compartir lo gratificante, sino más bien también sostener lo frágil y lo precario, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, lo vemos aquí en la parroquia, lo vemos en el despacho de Cáritas, ¿no? Cuando se acercan los del barrio, Sí. o incluso algunos parroquianos también, ¿no? O inmigrantes que se acercan al despacho de acogida de Cáritas a manifestar pues una situación de necesidad. Pero la mayor y primera necesidad que tiene que ser atendida es la de la escucha, la de la acogida, Sí. y ya luego a partir de eso pues las necesidades materiales pues van encontrando su lugar adecuado, ¿no? A veces sin querer vamos por lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Lo urgente sin despreciar, sin negar, sin apartar lo importante. Y lo más importante es la dignidad humana, ¿no? A partir de esa dignidad humana, entonces surge la capacidad para solventar lo urgente, ¿no? En psicología se habla mucho de que el ser humano ha ido haciendo cambios en sus respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el ser humano no escucha, sino que se prepara para dar la respuesta sin escuchar el fondo de la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces estamos como en una situación de reacción más que de acción. En la parroquia, usted ha mencionado que tienen un despacho de Cáritas. Las personas del barrio están prestas a escuchar esas necesidades de aquellos que se acercan porque tienen una situación precaria, bien sean inmigrantes o locales que han quedado sin empleo o que por alguna situación social o económica pues no la están pasando muy bien. La ubicación de la parroquia, aquí en este barrio de Ciudad Jardín, está en una situación espacio-geográfica pues un poco de paso, ¿no? Tenemos cerca las estaciones de metro, hay mucho tránsito vehicular, López de Hoyos es una calle muy comercial, hay buenos medios de comunicación, entonces da un poco la impresión la impresión propia del madrileño, ¿no? Que todo el mundo va rápido y que todo el mundo va un poco a lo suyo, ¿no? Sin embargo, en relación a la parroquia, nosotros tenemos un equipo de voluntarios que es formado propiamente aquí en la parroquia, pero también con las directrices que envía los programas de formación del mismo Cáritas, sí, diocesana. Pero sí que ciertamente en el trabajo de selección que tenemos que hacer también los sacerdotes para poder colaborar con nosotros en ese trabajo, pues sí que se ve en ellos, en los voluntarios, una disposición auténticamente cristiana, sí, de escucha, de acogida, ¿no? Y respecto de lo que comentabas antes, sí que me gustaría, desde ese punto de vista psicológico,
pues un poco, no redundar, pero quizás ampliar que justamente esa reactividad que manifiesta la gente, pues es un signo de una necesidad honda de ser escuchado, ¿no? Sí. Es como un grito silencioso, ¿no? De pedir ayuda, auxilio. Oye, como nadie me escucha, no sé cómo manifestar que necesito ser entendido, Sí. sobre todo, ¿no? Y como decimos aquí en España, como la procesión muchas veces va por dentro, cuando alguien se acerca y quizás no recibes lo que realmente esperas o necesitas humanamente, socialmente, incluso afectivamente, pues ¿no? reaccionamos así un poco como a la defensiva, ¿no? Pero es necesario esto, y el Papa lo puntualiza también en la encíclica, ¿no? El hecho de recuperar la humanización, ¿no? Es que se crea precisamente en esa capacidad de, por medio de la palabra, descubrir al otro, ¿no? Es algo fundamental. Efectivamente. Vamos a hablar ahora de la unidad interreligiosa. En su trato con personas de otras religiones o con quienes no creen, ¿qué coincidencias humanas o espirituales le ha sorprendido que ha encontrado en ellas? Curiosamente, tanto los que plantean una tradición religiosa distinta en atención a su cultura, como pueden ser los islámicos, ¿no? Que también son atendidos aquí en la parroquia, porque la caridad cristiana no distingue etiquetas, ¿no? El corazón de Cristo está abierto para todos, incluso para aquellos que se atreven a negarlo, ¿no? Está abierto para todos. Hay en ellos, sí que es cierto que se mantiene ese sentido de lo trascendental y esa realidad de que la vida es un regalo del cielo, ¿no? Un regalo de Dios. Y que en atención a eso se crea como un depósito común en el que los que profesan religión se sienten como en sus aguas, ¿no? Es decir, como estos también creen, pues puedo acercarme a ellos sin ser cohibido, sin ser rechazado, ¿no? Pero sí que es cierto que de la misma manera como los brazos del Señor permanecen siempre abiertos, también incluso el hecho de la acogida, de la servicialidad, de la disponibilidad, se convierte en una llamada para incluso aquellos que no creen o que dicen no creer, ¿no? Sí. El ateísmo, que se presenta como una opción de vida, es más bien una contradicción en sí misma, ¿no? Porque el ser humano lleva dentro de sí el sentido de la trascendencia, y no puede ser negado. Claro. Y hay que despertar ese sentido, ¿no? Hay que despertar ese sentido que muchas veces se acalla o está adormecido a razón de algunos factores. Primero, la ignorancia sobre Dios, y la segunda puede ser por experiencias de sufrimiento, traumas que necesitan ser explicados desde lo que Dios mismo manifiesta como su deseo para todos los hombres. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres le conozcan y todos los hombres experimenten vida eterna y vida verdadera, ¿no? Entonces, la vida de la Iglesia, la vida del cristiano, es siempre testimonio de ello, ¿no? En sus palabras, en sus actos, en sus gestos, o debería serlo, ¿no? A veces corremos el peligro, la tentación o a veces el pecado de no ser coherentes con lo que decimos profesar, ¿no? Pero la falta de coherencia de un cristiano no
es límite para que el corazón de Cristo siga manifestando la verdad de su amor, ¿no? Y todos los hombres experimenten vida eterna y vida verdadera, ¿no? Entonces, la vida de la Iglesia, la vida del cristiano, es siempre testimonio de ello, ¿no? En sus palabras, en sus actos, en sus gestos, o debería serlo, ¿no? A veces no corremos el peligro, la tentación o a veces el pecado de no ser coherentes con lo que decimos profesar, ¿no? Pero la falta de coherencia de un cristiano no es límite para que el corazón de Cristo siga manifestando la verdad de su amor, ¿no? Entonces, de uno u otro modo, ese amor sigue siendo proclamado y sigue siendo servido. Sí. En Venezuela, me refiero a Venezuela porque parte de nuestra audiencia es de aquel lado del mundo, de América Latina. En Venezuela repetíamos o nos decían mucho cuando estábamos en formación de catequesis que el ateísmo era la negación del propio ser. Correcto. Era la negación de la propia existencia y que llevábamos o se llegaba al ateísmo por temas de trauma, por temas de algún problema que haya surgido y que se encomendó a Dios y la respuesta no fue la que deseábamos. Correcto. Entonces, creo, y esto ya es, digamos, de mi propia cosecha, que todos en algún momento, en alguna situación precaria, de necesidad, nos acercamos a Dios y empezamos a entender cómo funciona el amor silencioso de Dios. Dice San Agustín, ¿no? Como la mano providente de Dios ejerce su misericordia muchas veces sin ser notada, ¿no? Pero trabaja de forma misteriosa, ¿no? Y a veces pensamos o que Dios no existe porque no me escucha o no me responde, porque llevamos ya como una respuesta sobreentendida y que esperamos ser confirmada. Sin embargo, Dios siempre va más allá y puede más, ¿no? Y a veces Dios nos responde a través de una persona, a través de un acontecimiento. Sí. Nosotros hemos de estar siempre abiertos a descubrir en eso que no esperamos la voz de Dios. El mensaje. Correcto. Paradójicamente en Venezuela, los últimos 25 años hemos tenido una crisis social, económica, política y estructuralmente el país está desintegrado. ¿Desintegrado de qué manera? Hay una diáspora que llega alrededor de 9 millones de personas que han tenido que salir del país. Padres que se han quedado sin hijos, abuelos que se han quedado sin nietos, hijos que se han quedado sin padres, porque también existe la otra contraparte. Hijos que están en otros lugares del mundo, que no pueden ver cómo sus padres envejecen o cómo sus padres fallecen, incluso no pueden estar en los últimos momentos de vida de sus padres. Sin embargo, ante tanta precariedad y ante tanta situación extrema que se ha vivido en el país, la fe no se ha perdido. O sea, cuando hay manifestaciones en la calle, lo primero que sale es la alabanza a Dios. Dios, ayúdanos. Tenemos muchos años en esta situación, Dios, ayúdanos. Y es acompañada por muchos sacerdotes y es acompañada por muchas personas creyentes que hacen súplica ante la situación que se ha estado viviendo. El tiempo de Dios tiene su perfección y creo que el momento de la resolución de muchos problemas no es cuando uno lo espera, sino cuando toca ser resuelto. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ahora a lo que es el eje de acoge. El eje de acoge tiene que ver con el tema migratorio y recordamos que estamos transmitiendo este programa para la diáspora venezolana y para todas las personas en Latinoamérica. Acoger desde la mirada amplia. Padre, el Papa nos invita a alzar la mirada. Ese es su mensaje principal de esta visita a España, para ver más allá de nuestras diferencias. ¿Cómo podemos acoger mejor
cuando ampliamos la mirada hacia el otro. ¿Cómo podemos abrir ese espacio en nuestro corazón para entender? Yo misma he sido migrante y yo creo que no existe acogida, y esto es un punto de vista muy personal, no puede existir una acogida si no existe una integración. O sea, tenemos que estar, aquellas personas que nos vemos en la necesidad de no mudarnos, porque no es una mudanza, es un cambio de vida, es un cambio de contexto, es un empezar de cero. Y para que una persona pueda acoger a un migrante, ese migrante tiene que entender que tiene que integrarse a una sociedad con toda su cultura, con su idioma, con su gastronomía, incluso hasta con las costumbres más coloquiales o más llanas del pueblo en donde estás llegando. Tiene que aceptar, sobre todo, ser acogido en las condiciones de quien acoge, que muchas veces no lo hace como quiere, sino como puede. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. No hay también. una obligatoriedad, pero sí existe un valor humano, existe un valor, digamos, espiritual, en el que tú, como ser humano, al ver una persona que está llegando de otro país, incluso están llegando con lo que cargan encima, ¿de acuerdo? Existe en ti una parte del corazón que te invita a ayudar a esas personas. Y uno que lo ha vivido, padre, ve en esta encíclica, ¿verdad?, un valor muy importante del mensaje que su santidad quiere transmitir. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué podemos hacer como comunidad para acoger a estas personas que toman esa decisión tan radical de salir de su lugar, de su espacio de confort o de su zona conocida a un lugar totalmente desconocido? Pero pienso que es importante para ello, en relación a lo que precisamente es el lema de este viaje apostólico, alzar la mirada, es poder reconocer en el otro la imagen de Dios, ¿no? Y ver en el otro también una visita de Dios, ¿no? Dios que visita nuestro corazón y nuestra casa o nuestro país. Pero quiero también recalcar que es importante no romantizar la migración, ¿no? La migración como fenómeno humano existe desde los tiempos más antiguos, cuando las poblaciones nómadas, ¿no?, Sí. se emigraban de un lugar a otro para encontrar mejores condiciones de vida para su pueblo, ¿no? Y sigue siendo el factor humano fundamental, ¿no?, mejorar las condiciones de vida, ¿no? Algunos hablan del derecho a la migración. Esto, desde el punto de vista legal, jurídico, pues tendría que ser ampliado, desarrollado, ¿no? Más bien existe el derecho a que cada ciudadano en su propio país pueda encontrar el desarrollo y el progreso, Sí. y del cual no se le prive, ¿no? A causa de posturas políticas, ideológicas, muchas de ellas deshumanizantes, ¿no?, como puede ser el marxismo, dictaduras. ¿no?, totalmente. Todas ideologías, ¿no?, que socavan la dignidad humana y que le reducen a considerar a la persona como objeto, como medio de lucro. Ahí tenemos también el fenómeno de la esclavitud, ¿no? Sí. Que también menciona el Santo Padre. Y respecto de eso, también es importante entender que la acogida, la disponibilidad a la acogida, siempre tiene que estar medida en atención a la salvaguarda de los propios también, sí, ¿no? Hay aquí un elemento muy importante y está en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, Dios indica al pueblo de Israel, dice: como tú has sido extranjero en tierra extranjera, acogerás al extranjero, ¿no? Y está en la palabra de Dios, sobre todo en el libro del Levítico y del Deuteronomio, esas indicaciones de cómo acoger al extranjero, al peregrino, recordando cómo Israel fue tratado
en aquellos tiempos de hambre, de esclavitud, para que no ejerza esa misma tiranía sobre los otros, ¿no? Y esto alcanza una evolución, ¿no? El desarrollo de ello va alcanzando, por así decir, una evolución no en la revelación, porque la revelación no evoluciona, es decir, lo que Dios ha dicho no cambia con el tiempo, sino más bien la comprensión de este sentido de acogida, de disponibilidad, ¿no? Sí, que no se vea como una imposición. Correcto. O sea, yo estoy aquí, ahora tú tienes que ver qué haces conmigo. Correcto, sino más bien desde la realidad de lo que supone comprender al otro en sus necesidades, pero también reconociendo que no todos, ni es de todos, la obligación de tener esa acogida, ¿no? Por ejemplo, existen instituciones que tienen que realizar ese trabajo a través también de un filtro, ¿no? Legal, migratorio, que respete las leyes, la cultura, Claro. Y la normativa del país en el que esos migrantes tienen que ser acogidos, ¿no? Ciertamente, en ese mismo orden, tampoco se puede utilizar el fenómeno migratorio como una herramienta política, porque sería cosificar a las personas, utilizarlas Como un grupo de personas, sí. no, como un elemento de transformación social, de generación de cambio cultural, sería instrumentalizarles y sería denigrarles, ¿no? Sí. En este sentido. La palabra colectivo, es el colectivo migratorio. Efectivamente, Es como, ¿no?, colocarle una etiqueta aparte de el propio duelo que pueda tener esa persona, pues ahora tener que cargar con una etiqueta adicional. Por eso en Cáritas tenemos la acogida, precisamente porque no es que valgan las etiquetas ni los colectivos, sino que es la persona, ¿no? La persona. La humanidad. Y cada persona pues difiere de otra en su propia realidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido es fundamental esto. Y a veces, desde las organizaciones gubernamentales, se pierde esta perspectiva, ¿no? Que tiene que ser la que rija un poco la realidad de la acogida, ¿no? O sea que esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Sí. Políticamente creo que queda mucho trabajo por hacer. Sí, sí. Hay que legislar bastante, hay que sentarse a discutir que no es un grupo de personas, que no es un colectivo vulnerable, que es seres humanos, que son seres humanos que llegan al país y que, no romantizando, habría que trabajar en función de que estas personas se integren a la sociedad lo más rápido posible, teniendo trabajo digno. Yo creo que no se les pregunta a las personas, ¿tú qué eras en tu país? Ah, tú eras carpintero, pues vamos a darte una acreditación para que te homologues a lo que tú sabías hacer en tu país y lo hagas aquí de la misma manera. Ese tipo de trabajo social, ese tipo de trabajo de desarrollo, creo que faltaría que nuestros gobernantes o que la parte política y la parte legislativa pues se sienten a conversar en torno a ello. Y yo creo que eso está dentro del discurso que trae su santidad, siendo España un país que está, digamos, acogiendo a muchas personas de manera voluntaria y no de manera voluntaria, porque entendemos dos tipos de migraciones. La migración legal, la persona que llega y dice desde el día 1, yo vengo aquí a tratar de hacer una vida, a integrarme a una sociedad, y hay personas que migran de otra forma. Es decir, no solo buscando su propio beneficio o el de sus familiares, sino también de aportar a esa sociedad que le acoge, ¿no? Efectivamente. Que es también, ¿no? Es un qui pro quo, ¿no? Sí. O sea, no solo para mí, sino también para ti. Es un ganar-ganar. Correcto. Gana la sociedad y gana la persona. Correcto. Efectivamente. Su Santidad, dentro de esta gira, es un embajador de paz, es un embajador. Dentro de su encíclica ha escrito mucho la palabra paz. ¿Por qué?
porque no debemos hablar de guerra, porque son conflictos creados por el propio hombre y Dios no ha creado la guerra. Entonces, el Papa afirma que la paz no es un estado, sino un camino. Y la paz es un mensaje silencioso que tiene que retumbar en las conciencias de muchas personas. La encíclica insiste que la paz nace de la verdad y de la justicia. ¿Cómo se vive esa verdad en lo cotidiano? Se hace complicado cuando en una sociedad como la actual, que se considera posverdad, posmoderna, relativista, encontrar la verdad como un punto de encuentro cuando cada uno quiere defender sus propias posturas e imposibilita el diálogo, se cierra, por tanto, a los principios mayores y fundamentales que son los que han de regir la convivencia. Entonces, ese aislamiento, ese ensimismamiento, que desde el punto de vista moral podríamos llamar egocéntrico, egolátrico, dificulta muchísimo la capacidad para poder reconocer que por encima de mí, aunque considere yo que lo mío es importante o grave, pues hay una realidad que nos engloba y nos embarca a todos, ¿no? Y este es el principio generador de conflicto, ¿no? Sí. Si nosotros miramos las Sagradas Escrituras, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, dejándose arrastrar por la mentira del diablo, ¿qué sucede? Pues sucede que se crea el conflicto entre Dios y el hombre, ¿no? La mentira genera conflicto, ¿no? Satanás les dice, comed porque si coméis seréis como Dios, y Dios no quiere que comáis porque seréis como Él, ¿no? De tal forma que verdad y mentira ya no pueden convivir en el mismo espacio, ¿no? Sí. Dios, que es dador de toda la vida y por lo tanto de la justicia, porque al otorgar a cada uno la libertad y la capacidad según sus propias condiciones, Dios es el que sostiene la libertad. Entonces, en ese mismo sentido, la libertad humana tiene que ser conducida por la verdad. Pero la verdad no se construye en el Parlamento, la verdad no se determina simple y llanamente por mis consideraciones personales, sino que la verdad ha sido revelada y manifestada por aquel que va más allá del tiempo y del espacio, que es Dios, ¿no? Hay una cosa muy interesante, y es que en el concepto de veritas, ¿no? En latín, sí, la palabra verdad, está lo inamovible, lo que permanece, ¿no? Dios permanece. ¿Y cómo sabemos que Dios permanece? Bueno, porque sus obras lo demuestran. Dios ha creado el universo, Dios ha creado al ser humano, no conforme con ello, a pesar del pecado, ha establecido con él una alianza, ha restituido la relación de amor, le ha redimido encarnándose en su Hijo Jesucristo, ha muerto por los pecados de los hombres y además, no satisfecho con ello, nos ha dado su Espíritu Santo para santificarnos y ha abierto de nuevo las puertas del reino de los cielos para recibir ese amor, de tal manera que la verdad es la que nos ha reconciliado con nosotros mismos y con Él. Sí. Pero ¿cuál es la verdad? Que el hombre no es Dios. Y basada en el perdón. Correcto, ¿no? Pero precisamente se basa en el perdón porque solo Dios puede hacer nuevas todas las cosas, claro, ¿no? Y precisamente como su capacidad de amor es mayor a nuestras miserias, Él puede recorrer el camino de distancia que el pecado nos ha hecho apartarnos de Él. Entonces, en ese mismo sentido, es esta verdad la que nos libera de la mentira de creernos por encima de Dios y por encima de los demás. Y en ese orden, entonces podemos vivir en la justicia. Por lo tanto, ahí vemos como verdad, justicia balanza y libertad son realidades
que deben permanecer siempre unidas y que no pueden ser separadas. Si falta una de ellas, entonces entramos en la dictadura. ¿No? Sería como una trinidad. Sí, Verdad, podríamos decirlo así. Justicia Y libertad. y libertad. Vamos a entrar ahora a una fase de esta conversación un poco más íntima, en donde vamos a profundizar desde su punto de vista. ¿Qué parte de esta nueva encíclica le ha tocado más el corazón como sacerdote? Bueno, yo pienso que el hecho de poder descubrir en la humanidad de Cristo el gran valor de nuestra propia humanidad, ¿no? Sí. El Santo Padre creo que con esta encíclica está retrocediendo 2 pasos para avanzar 10. Quizás, sí. Es un punto de vista porque está como retomando, oye, como sociedad tenemos que reajustar otra vez y recalibrar el motor porque como vamos, nos vamos a estrellar contra la pared. Creo que tenemos que retroceder un poco, evaluar lo que hemos hecho hasta este momento, desechar lo malo y empezar de nuevo. Quizás lo más importante es redescubrir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Si yo no sé quién soy, no sé qué hago aquí. Y si no sé qué hago aquí, no sé hacia dónde voy, ¿no? Entonces es importantísimo esto, ¿no? Descubrir que el ser humano tiene un origen, una identidad, que es mayor de la que el ser humano pretenda darse a sí mismo y que no tiene que conquistar, sino que más bien recibir, porque ya le ha sido dada. Y le ha sido dada como un regalo, ¿no? La existencia humana es un regalo, no es un azar, no es una coincidencia, ¿no? Es un regalo. Y por lo tanto, ese regalo nos vincula, nos vincula y nos hace descubrir precisamente de dónde venimos. Pues venimos del corazón de Dios, ¿no? Sí. Existimos gracias a la generosidad de un Dios que no se encerró a sí mismo por muy a gusto que estaba, ¿no? Dios estaba a gusto en la Santísima Trinidad, unión perfecta, amor perfecto, ¿no? Sí. Y precisamente ese amor tan generoso le hace desbordarse, le hace salir de sí mismo. Yo creo que esto es fundamental, que cada ser humano podamos descubrir que somos fruto del amor, que hay alguien que ha pensado en nosotros, que hay alguien que ha dispuesto para nosotros una cantidad de bienes y una eternidad inagotable, ¿no? Pienso que esto es una razón fundamental y primigenia y primordial, ¿no? Sí. Porque sin esto caeríamos en el peligro del sinsentido, ¿no? Y cuando uno pierde el sentido de sí mismo, bueno, pues incluso es capaz de cometer las atrocidades más grandes, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que esto quizás es lo más significativo, ¿no? Si tuviera que expresar el mensaje de la encíclica en una imagen, en un símbolo o un icono, ¿cuál sería para usted? ¿Lo puede resumir con una frase corta? Yo diría Belén, porque en Belén nace Dios, pero en Belén el ser humano vuelve a ser hombre y en Belén podemos ser, por tanto, de nuevo hijos de Dios. Date cuenta que la humanidad de Cristo, que esconde la divinidad, es recibida en la misma precariedad humana. Sería como el origen, Belén sería como el origen de esa oportunidad de dar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Correcto. Y a la vez apuntar nuestro destino, porque Belén no se agota en Belén, continúa en Nazaret, sí, y alcanza su cenit en Jerusalén. Jerusalén. ¿No? O sea que, pero yo diría que Belén. Que Belén sería el ícono. Sí. Interesante.
Vamos a hablar ahora de familia y naturaleza, porque también dentro de la encíclica hay apartados que hablan de esa unión o de ese respeto que tenemos que tener con el entorno, con la naturaleza. El Papa habla de la familia como el primer lugar de encuentro. En la actualidad que vivimos, ¿cómo puede ser la educación desde la familia? ¿Y qué cree usted que son los valores que tienen que ser reforzados dentro de la propia familia? Pues lo primero es la identidad, vivir conforme a la identidad, es decir, que el padre sea padre, que la madre sea madre y que los hijos sean hijos, ¿no? Porque siguiendo el hilo conductor de toda la entrevista que llevamos hasta ahora, ¿no? O sea, Dios mismo es familia, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, y nos hizo a su imagen y semejanza, y coincidencialmente el primer núcleo social que Dios constituye a través del matrimonio es la familia, ¿no? Sí. A darle una ayuda adecuada a Adán, y Adán encontrar en Eva su ayuda adecuada. Complemento. Exactamente, ¿no? Ese complemento integrador, pues surge la humanidad, ¿no? Entonces es fundamental que cada uno viva conforme a su propia identidad, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad que quiere desnaturalizar precisamente el sentido de la familia, ¿no? El divorcio es un atentado contra la familia, el aborto es un atentado contra la familia, la feminización del hombre es un atentado contra la familia, el mal llamado matrimonio igualitario es un atentado contra la familia. Todo lo que atente contra la familia desvirtúa la sociedad, aunque se quiera presentar eso como una conquista social. Como un modernismo. Exactamente. Pero y date cuenta que lo que se enarbola como una bandera ideológica en atención a un derecho conquistado termina destruyendo una realidad, que es la que sostiene precisamente esa sociedad. Entonces, creo que es importantísimo esto, ¿no? Sin familia no hay sociedad. Y sin familia, el ser humano pierde también esta capacidad con la que Dios le ha dotado, que es la de ser co-creador junto con Él, ¿no? En la familia se da la co-creación, no solamente por el fruto de los hijos, Sí. sino porque también la familia es como un microuniverso, ¿no? Es como un micromundo. Allí empezamos a descubrir el valor de la naturaleza desde nuestra propia realidad humana, ¿no? Empezamos a descubrir la belleza del otro, empezamos a descubrir que somos capaces de servir, de entregarnos, de donarnos, que somos capaces de sufrir también, porque también en la familia se sufre, pero no se sufre aislado, se sufre en compañía. En compañía, ¿no? sí. O sea, que también la familia sostiene nuestro sufrimiento, que es una realidad de la que ningún ser humano puede escapar, ¿no? Sí. Entonces, sostiene también el dolor. Es una red de apoyo. Correcto, ¿no? Entonces, sin familia no hay humanidad, pero no solamente no hay humanidad entendido como el conglomerado de todos los seres humanos, sino que no hay humanidad porque sin familia no somos hombres, no somos personas, ¿no? Entonces, yo pienso que es primordial esto, ¿no? Que cada uno recupere su propia identidad. El domingo pasado hablaba en misa, la palabra decía que Moisés subió al monte de Sinaí y ahí llevaba las 2 tablas que le había pedido el Señor dentro de su visión y que le iba a dar unas normas de vida. Correcto. Dentro de la familia, ¿qué valores cree usted que hay que rescatar con urgencia? Hoy fundamental el 4.º mandamiento: honrarás a padre y madre. Honrarás a padre y madre porque si papá y mamá son los que me ayudan a descubrir quién soy. Ellos son mi origen, de dónde provengo. Y ellos son también, perdón, los que me ayudan a encaminarme hacia el fin, hacia
el destino que Dios tiene preparado para mí, ¿no? Hay Son los guías. correcto. Hay una cosa también curiosa y muy importante, ¿no? Porque también los padres nos ayudan a desarrollarnos, porque todos queremos a nuestros padres, amamos a nuestros padres. Tienen sus dificultades, tienen sus debilidades, sus flaquezas, sus defectos, Como ¿no? seres humanos. Pero Sí. para nosotros, nuestros padres son perfectos. Es que antes de ser padres eran humanos. También eran fueron hijos jóvenes y fueron hijos. exactamente. Pero, y curiosamente, aunque para nosotros sean perfectos, porque son los nuestros, ¿no? Pero siempre deseamos ser mejores, Sí. ¿no? Es decir, les tomamos como ejemplo, cultivamos sus enseñanzas, pero el hecho de que seamos capaces de hacer crecer todas las bondades que de ellos hemos recibido, nos hace también a nosotros ir a más, ¿no? Sí. Con lo cual es muy importante en este sentido, ¿no? Si yo no tengo, por así decir, ese feedback, ese sustrato que son mis padres, que representan mi pasado, mi origen, y en el cual me puedo reflejar para encaminarme hacia el futuro, Sí. entonces no habría esperanza. No habría esperanza. Por lo tanto, yo creo que el hecho de volver a redignificar la autoridad de los padres, entendida siempre como servicialidad, como don de sí mismos, es importantísimo, ¿no? Una sociedad que no cuida a sus mayores, que no respeta a sus padres, que no honra a sus mayores, que odia a su pasado, es una sociedad que no solamente está abocada a repetir los errores, sus propios errores, sino que está abocada al fracaso. Efectivamente. ¿No? Entonces, creo que esto es... A la repetición de errores. Correcto, o sea, es innegable y es urgente. Y creo que esto socialmente es urgente. Es urgente. No pueden nuestros hijos, ¿no? No pueden ser educados por un móvil, no pueden ser educados por redes sociales. Tienen que ser educados por aquellos que les enseñan a ser personas. Sí. Me hace mucha gracia porque acudo a misa con usted todos los domingos y ha hecho un comentario en varias oportunidades a los chicos que están en catequesis y le pregunta, por ejemplo, ¿conocen ustedes un cordero? ¿Conocen ustedes la Sí. naturaleza? ¿Han tenido algún vínculo, alguna relación con lo natural? Y hay preguntas como, ¿de dónde vienen los huevos que compra tu madre? Del Correcto, Mercadona. del Mercadona responden, sí. Del Mercadona. ¿Cómo podemos hacer desde la propia catequesis o del propio hogar? Entendemos que los padres están saturados entre trabajo, el poder sostener la familia, es algo ya, una misión bastante importante. A lo mejor no tenemos el presupuesto para llevar a nuestros hijos a tener ese contacto con lo natural, pero es que no tenemos que desplazarnos, podremos tener tal vez un contacto con la naturaleza dentro de la propia ciudad. Desde la catequesis, ¿cómo se está trabajando ese vínculo? ¿Cómo podemos estrechar ese vínculo de los pequeños que viven en una gran ciudad, en una gran capital como Madrid, ¿verdad?, con todo el tema de la naturaleza? Bueno, nosotros, curiosamente, en atención a eso y como responsable de la catequesis, pues me llamaba muchísimo la atención de que los niños solamente habían visto una gallina en el teléfono o en la tele y no sabían realmente cómo era este ser vivo tan curioso. Sí. Y precisamente lo constaté a través de esa pregunta, ¿no? A ver, ¿de dónde vienen los huevos? Pues del Mercadona, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, nosotros hemos integrado en la catequesis 3 excursiones al año que nos hacen, les ayudan a ellos a descubrir la realidad de las cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo a descubrir la belleza y la presencia de Dios en esa misma naturaleza, ¿no? Sí.
y también descubrir cómo ellos forman parte integradora de un conjunto armónico, ¿no? Sí. Que es toda la creación. Y bueno, precisamente ahora para final de curso pues tendremos un viaje a la... nosotros nos gusta salir un poco porque también vamos con los padres y a Sí. los padres también les sirve un poco de desahogo, ¿no? Despeje. Exacto, entonces esta vez tenemos la granja de San Ildefonso y también al Escorial, ¿no? Pero aquí en la parroquia, como tenemos la imagen ahí de la Virgen María en el jardín con la Sí. ermita, pues también parte de la catequesis tiene que ver con ese contacto, ¿no? Entre las flores, el jardín, ¿no? el campo, que les hace a ellos pues vivir pues su ser natural, ¿no? Claro. Y no esa visión aislada de que mi mundo es permanecer encerrado entre cuatro paredes, Sí. sino que hay todavía un mundo por descubrir. Y les podría ayudar también a ver que detrás de cada alimento que se llevan a la mesa hay una persona trabajando. Hay un esfuerzo colectivo Sí. Que no es simplemente el intercambio. fruto, exacto, el fruto de lo inmediato, ¿no? De que yo toco un botón y tengo, de que yo pido y recibo, no, sino que... O voy al súper y compro, correcto. y detrás de todo ello hay una cadena de producción que empieza desde la naturaleza, empieza desde un agricultor, que es una persona Correcto. que vive en el sitio, que trabaja arduamente, que se levanta a una hora que ellos no entenderían. Insospechada para ellos, sí. Que ellos no entenderían, para poder producir esos Correcto. alimentos que llevamos a la mesa todos los días. Padre, ya para cerrar... Y ser agradecidos, eso Sí. precisamente les enseña a ser agradecidos, ¿no? Sí, al ver el trabajo que hay es muy importante. Pero y perdona que te interrumpa, pero creo que también es importante puntualizar esto. Quizás tendríamos que hacernos, como padres, como familia, una pregunta. ¿Realmente estoy obligado a dar a mis hijos todo lo que la sociedad me quiere imponer como necesario? Es una pregunta abierta. Es una pregunta muy interesante. ¿Por Sí. qué? Porque a los niños les damos educación, les damos extraescolares, les llevamos a natación, guitarra y tantas cosas. Oye, quizás estamos añadiendo necesidades que realmente sobran Sí, y que no son útiles, ¿no? Y estamos descuidando lo que realmente tiene más valor, que es la presencia, que es el estar, ¿no? Que es el escuchar, que es el compartir, que es el descubrir, ¿no? A mí muchas la veces... misericordia, la claro, bondad, valores, por ejemplo, que cuando vas por la calle López de Hoyo, que es bastante transitada, y ves una persona con una necesidad importante, pues explicárselo al niño. Esta persona está en la Correcto. calle porque a lo mejor ha pasado una situación, ha caído en desgracia por algún tema. O sea, explicarle que todo lo que tenemos en casa es un don, Correcto. es una bondad, y lo tenemos por el trabajo de nuestros padres, y lo tenemos también porque no es ciencia infusa, no aparece por sí solo. Y hay personas que no lo tienen. Correcto. La caridad también sería un tema importante a abordar. Creo que lo dejaremos para una Muy bien, próxima sí. entrevista, porque pudiéramos sentarnos aquí a dialogar un montón de tiempo. Sí. Y es muy interesante todo lo que estamos conversando. Ya para cerrar, Padre Elías, ¿qué le enseña este barrio sobre la posibilidad real de convivir en paz? ¿Hay alguna persona, hay algún testimonio que tenga usted todavía en mente que le haya ocurrido recientemente? Nosotros hace unos meses acogimos recibimos a una persona que lamentablemente cayó, como decimos vulgarmente, en desgracia, ¿no? Había perdido a sus padres y esta persona había entrado en una situación de depresión, cayó en el alcohol, perdió el trabajo,
perdió el sustento y se encontraba en situación de calle, ¿no? Se acercó a la parroquia después de haber buscado en muchos lugares y no haber encontrado esa acogida que esperaba, ¿no? Y lo planteamos un poco no solamente en Cáritas, sino también en el Consejo Pastoral, ¿no? Y la respuesta de los feligreses fue muy satisfactoria. Su entrega, su disponibilidad, que no se ciñó a decir, bueno, pues que vaya a un centro social o vamos a pagarle una habitación, sino que incluso durante un tiempo fue acogido en casas, ¿no? Muy importante. Y recibió... Calor. Claro, recibió esto, ¿no? Y bueno, esta persona, luego le ayudamos a conseguir un trabajo, a conseguir un empleo, y esta persona se ha redignificado, ¿no? Ha recuperado la dignidad humana. Sí, correcto. Entonces, para mí fue un testimonio muy hermoso de los parroquianos, de los feligreses, ¿no? Que no se, por así decir, no se lavaron las manos simple y llanamente aportando económicamente, Sí. ¿no? Sino que como decimos implicaron. coloquialmente, se pringaron, ¿no? Sí. Y asumieron el riesgo de acoger en casa pues a una persona que pues abandonada, pero que al no conocer pues también te da reparo, ¿no? No Claro. sabes cómo va a reaccionar, no sabes cómo va, tal, ¿no? Y me tocó el corazón porque me recordó la parábola del buen samaritano, ¿no? Y me ayudó a ver que ciertamente el Evangelio puede ser vivido, ¿no? A veces miramos el Evangelio como si fuera una utopía o idílico, ¿no? O situaciones idílicas, ¿no? Pero creo que esa es la consecuencia de nuestro propio egoísmo. Nuestro propio egoísmo nos hace distanciarnos de la grandiosidad que supone abrir el corazón, ¿no? Ese popular allá tú. Correcto, ¿no? Entonces yo señalaría eso como testimonio. Como testimonio. Bien, Padre Elías, algunas palabras para nuestra audiencia. Recuerde usted que este programa va a ser transmitido a través de todas nuestras redes sociales de la Asociación de Comunicadores de Madrid, que se llama Gente que Comunica, y a través de nuestro canal de Diáspora Venezolana para todo lo que es Iberoamérica. ¿Algún mensaje final? Bueno, pues que a todos, en el caso nuestro, las palabras y la visita del Santo Padre nos animan a que podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestra generosidad, abrir nuestra humanidad al encuentro y a la acogida. Y en este sentido, pues el mismo Señor Jesús nos dice en el Evangelio, ¿no? Haced con los otros lo que vosotros queréis que hagan con vosotros, ¿no? Tratad a los demás como queréis ser tratados por ellos. Por lo tanto, invitar a todos a que esta gran oportunidad que supone la visita del Santo Padre para nosotros, también dé fruto con sus palabras, con su magisterio, en el corazón de todos los que van a acercarse a este acontecimiento, pues a través también de esta entrevista. Efectivamente, pues alzar la mirada y esperar con mucho regocijo y mucha alegría el mensaje que su santidad trae para toda España, y especialmente el mensaje que trae su santidad a propósito de su reciente encíclica publicada en mayo. Muchas gracias por su atención y tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, Carmen, por la oportunidad. Gracias a usted por esta oportunidad. Hasta luego.